Este video sirve como una introducción al álgebra y para que también sepas por qué surge cada campo numérico. Recuerda que se encuentra disponible en mi libro de álgebra tomo 1, donde tiene teoría, práctica, ejercicios y más. Haciendo clic en la descripción te comunicas conmigo directamente con ese enlace por WhatsApp y me pedís el índice sin compromiso y si te interesa hacemos trato. Y no olvides suscribirte al canal, no te cuesta absolutamente nada, es gratis y a mí me sirve para seguirte trayendo más contenido de calidad. Vamos a empezar con el primer campo, que es el campo de los números naturales, que sirve para contar y se representa con la letra n, ¿sí? Este campo, digamos, tiene sus particularidades, sus características, que son, vamos a partir de, primero, desde el 1 hasta el infinito positivo, ¿sí? Y después se agrega el 0 y se dice naturales agregado el 0, que va desde 0 hasta el infinito positivo, ¿sí? Las características de este campo es que presenta un primer elemento, pero no presenta un último elemento. Otra característica es que tiene un anterior, que es n-1, y un siguiente, que es n+1, ¿sí? Y también se dice que es un conjunto discreto, porque se puede determinar la cantidad de números comprendido entre otros dos números. ¿Qué quiere decir esto? Que se lo calcula con una fórmula que se lee la cantidad de números comprendidos entre otros dos números, m y n, ¿sí? Y la fórmula es m menos n más 1, siendo m mayor y n menor, ¿sí? Dentro de este campo que tenemos los números positivos, ¿sí? Por ejemplo, el 1, el 100, ¿sí? Y acá tenemos nuestro primer campo. Ahora bien, va a surgir un problema. ¿Cuál se va a dar el problema? Cuando el sustraendo es mayor que el minuendo, dando origen a un número negativo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros teníamos 5 menos 10. Esto nos da como resultado menos 5. Y esto no se puede, nos da solución el campo de los números naturales. Por ende surge un nuevo campo, que es el campo de los números enteros, que se representa con la letra Z, y este campo va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que no presenta un primer elemento y tampoco presenta un último elemento. También tiene un anterior, n-1, un siguiente, n+1, y también es un conjunto discreto, por ende se calcula con la misma fórmula que en el campo de los números naturales, ¿sí? Dentro de este campo que tenemos los números negativos, así como también los números positivos, ¿sí? Ahora bien, va a surgir otro problema. ¿Y dónde se va a dar? Dentro del campo de los números naturales y enteros, nosotros lo que podríamos hacer son divisiones exactas, ¿sí? Es decir, en aquellos que el resto te da 0 y tenemos un cociente como un número entero. Por ejemplo, si hacíamos 10 dividido 2, 25 dividido 5, ¿sí? Entre otras. Pero, ¿qué pasa ahora cuando tenemos casos así? 4 dividido 5. Esto no tiene solución en el campo de los números enteros y tampoco en los números naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder resolver esto, ¿qué hacíamos? Agregamos un 0 y una coma, ¿sí? Por ende, un 0 acá, 8 por 5, 40 y el 40, 0. Como cociente tengo un número decimal, ¿sí? Por ende, surge el campo de los números racionales para dar solución a las divisiones inexactas, ¿sí? El campo de los números racionales va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Y cuál es la particularidad de este campo? Es que un número se puede expresar como la razón de otros dos números. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, digamos, mira, por ejemplo, al 40, ¿cómo lo puedo expresar? Y lo puedo expresar como 80 sobre 2, ¿sí? Un número se puede expresar como la razón entre otros dos números, ¿sí? Bueno, otra característica es que no presenta un anterior ni un siguiente y además es un conjunto denso. ¿Por qué es un conjunto denso? Porque no se puede determinar la cantidad de números comprendido entre otros dos números. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo 0 y 1, dentro del 0 y 1 tenemos el 0,01, 0,0001, tenemos infinitos números, ¿sí? Por eso es un conjunto denso, ¿sí? Dentro de este campo que tenemos los números decimales, también tenemos los números fraccionarios, tenemos los números positivos y tenemos los números negativos, ¿sí? ¿Qué podemos decir o a qué conclusión llegamos acá? Que todo número natural es entero y racional, pero no todo racional es entero y natural. Pero acá no termina todo, porque ahora se va a venir otro inconveniente. ¿Dónde va a estar? En las raíces cuadradas que no son cuadrados perfectos. ¿Qué quiere decir esto? Habitualmente nosotros si hacemos en la calculadora raíz cuadrada de 16 nos da un número entero, raíz cuadrada de 36 nos da un número entero, raíz cuadrada de 81 nos da un número entero. Pero ¿qué pasa ahora si hacemos raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 3? Nos da una cantidad de números que no se repiten, ¿sí? Entonces para eso surge el campo de los números
irracionales, ¿sí? Que se representa con la letra I, y este campo, digamos, tiene su particularidad, que son números de infinitas cifras no periódicas y que en consecuencia no se pueden expresar como la razón de otros dos números, ¿sí? Los números irracionales tenemos, por ejemplo, raíz de 2, que vale 1,4142, infinitos números. Tenemos, por ejemplo, vamos a poner el típico número pi, que es 3,1415, el número e, que es 2,71, y sigue, ¿sí? Y así tenemos infinitos números más, ¿está? Ahora bien, ¿qué se logra acá entre la unión de los números racionales y de los números irracionales? Es decir, la unión de un racional, unión un irracional, conforma el campo de los números reales, ¿sí? Que con este campo se logra la completitud en la recta numérica, ¿está? Pero obviamente que acá no termina todo, vamos a tener otro inconveniente más. ¿Y dónde va a estar ese inconveniente? En las raíces de índice par y radicando negativo, ¿sí? Por ejemplo, te vamos a poner un ejemplo más concreto, ¿sí? Si nosotros partimos de una ecuación en la cual tenemos x cuadrado más 1 igual a 0, ¿sí? Haciendo pasaje de término tenemos x cuadrado igual más 1, que en este caso está sumando, pasaría al otro miembro restando. Ahora, la potencia pasaría al otro miembro como raíz, ¿sí? Y tendríamos raíz cuadrada de menos 1, ¿sí? Esto, si vos pones en la calculadora, te va a dar error. Por ende, digamos, no tiene solución en el campo de los números reales, ¿sí? Entonces, surge el campo de los números complejos, que se representa con la letra C. Surge para dar solución a las raíces de índice par y radicando negativo. Y en este campo, digamos, tenemos que va a ser una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Y ahora sí, con esto terminaríamos con una breve introducción a lo que es el álgebra.